Bueno, pues aquí está. Tú me dirás si se ve Ahí bien. está, se ve perfecto. Ahí, Ahí, el billete en portada. Sí, sí. billetes, billetes. Bueno, un pequeño apunte antes de continuar, que se me Sí, olvidaba. Podéis dime, dime. dejar vuestras preguntas en la opción Ask a Question. Esa que tiene un 8 Eso en es. este momento dibujado ahí abajo, en rojo. Vuestras Ujú. preguntas, por favor, dejadlas ahí. Y el chat, si queréis, para saludar o hacer algún comentario, poco más. Muchas gracias, Fernando. Como Vamos a siempre, es ver. un placer tenerte aquí. Adelante. Bueno, os comento. Bueno, pues si alguien no me conoce, yo soy embajador de marca de SiteGround, ¿vale? El culpable del blog ayudawp.com, que habla sobre WordPress. Y me estoy especializado totalmente en WordPress desde hace muchos años, es de lo que vivo prácticamente. Y bueno, pues si me tengo que definir, pues soy escritor, porque soy un escritor bloguero y divulgador, que es lo que se me da hablar, escribir y hablar, básicamente. Bueno, vamos al turrón. Vamos a ver esto de qué es un blog. Quería empezar por qué es un blog y qué no es un blog, ¿vale? Bueno, los subtítulos estos los he hecho un poco, o van a sonar un poquito, estos, no sé si conocéis el término este de link baiting, que es cuando se utilizan pues frases de engancho para atraer a la gente, ¿no? Pues ni te imaginas el final, ¿no? Es un poco para atraer a la... Y es una de las tácticas que se utilizan mucho en blogs y en todos los medios tradicionales actualmente y que vais a encontrar mucho y que, bueno, para que os vaya sonando un poquito, pues ideas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es un blog y qué no es un blog? ¿Vale? Primero vamos a ver qué es un blog. Se puede definir de muchas maneras, como os he dicho en el blog de SiteGround, pues me extiendo un poquito más. Vamos a resumir. Lo más importante es esto de tu voz. ¿Qué es esto de tu voz? Bueno, pues esto no es un programa de televisión, de música, ni nada que se le parezca. ¿A esto a qué me refiero? Me refiero a que si algo distingue a los blogs es que siempre hay una firma, por decir de alguna manera. Es como si cogiéramos las editoriales de un periódico, de un diario digital, y cogiéramos las firmas de una persona y juntáramos todos los artículos de esa persona en una sola página web. Es una página web donde tú sabes siempre quién te está contando las cosas bajo su perspectiva, con el sesgo de su opinión, que es algo que tú ya conoces a priori, es algo que es una opinión o es algo que se comparte a nivel personal o corporativo, que también puede ser, y sabes que siempre es eso, eso es la voz de una persona. Esto en toda su extensión. También esto es una voz, es una manera de difundir tu propia voz de manera privilegiada, algo que, bueno, se salta todas las barreras tradicionales de la publicación en medios. De hecho, yo cuando empecé a tener un blog fue porque nadie me publicaba artículos que yo mandaba a los diarios digitales y dije, pues, conocí esto de los blogs, digo, pues me hago mi propio blog, bitácora le llamaban entonces, porque era, pues eso, como una bitácora, como un diario personal en la red. Y ya que no me publica nadie, me lo publico yo, ¿vale? Algo que distingue a los blogs es que suele tener una cronología. Si os fijáis, una página blog tipo suelen tener un rango de fechas. O sea, sueles ver que hay una publicación que es más novedosa que la anterior, más novedosa que la anterior, más novedosa que la anterior, así sucesivamente. Esto se llama de cronología inversa. Esto, que lo creáis o no, es súper importante. Primero, distingue a un blog porque te está diciendo que hay una secuencia de publicaciones de esa persona, empresa o quien sea, y es muy bueno de cara a la fidelización de los lectores y también de los buscadores, porque eso es una promesa de actualizaciones. Cuando tú ves que el día 10 ha escrito algo, el día 11 ha escrito algo, el día 12 ha escrito algo, tú esperas que el día 13 también vuelva a escribir. Esto supone una fidelización, va a hacer que la gente vuelva al día 13 ese a ver si has publicado algo, también los bots de los buscadores, que también leen esa secuencia, y también para ti supone un compromiso. Yo siempre digo, cuando te montes un blog, una de las primeras cosas que tienes que planificar es decir, cada cuánto voy a publicar. Porque si esa cronología puede jugar a tu favor o a tu contra. Si tú publicas un día a la semana, pues bueno, eso se va a ver también. Va a ver que publicas el día 10, el día 15, el día 20. Ah, bueno, publica cada 5 días. Pues ya sé, me puedo suscribir o no, o puedo simplemente visitarlo. Pero es algo que distingue a los blogs. También tiene una jerarquía. Los artículos de blog suelen estar organizados o clasificados, como lo quieras decir, normalmente por categorías y etiquetas. Las categorías suelen ser un poco las secciones temáticas de las cosas de las que se habla en ese blog. Y luego están las etiquetas, que son enlaces que suelen aparecer al principio o al final de cada artículo, donde tú puedes ver, pues eso, artículos concretos sobre cosas específicas de las que se hablan en el artículo que acabas de leer. Estas cosas ayudan a la navegación, ¿vale? Un blog es texto, pero también es imágenes, porque las imágenes son muy potentes y ayudan a ilustrar
el contenido de lo que estás escribiendo, y también pueden, y en muchas ocasiones deberían incluir vídeo para que refuerce también un poco el potencial del contenido. Y sobre todo, si algo distingue a un blog, y eso es algo que yo se lo discutiría a todo el mundo, si un blog no permite que la gente comente, no es un blog. Un blog debe tener y fomentar y permitir la participación. Lo que suelo decir que un blog sin comentarios no es un blog, es otra cosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un blog, si algo lo distingue, es que es una conversación entre el escritor, la persona que inicia el debate, que abre el debate pues, diciendo su opinión, pero la importancia de un blog es que permita el que otros le rebatan, le refuercen, le comenten lo que opinan sobre su opinión. ¿Vale? Eso es si tú tienes ese espacio privilegiado donde compartir tu opinión, donde lanzar tu voz, también debes permitir que otros lancen su voz en tu blog. Y es muy común gente que ha empezado simplemente comentando en los blogs de otros, ha llegado a un punto que ha dicho, bueno, me voy a abrir mi propio blog porque a mí me falta espacio aquí. Yo necesito mi propio blog para mi propia voz. Entonces, es muy importante la participación porque fomenta además la creación de nuevos blogs. ¿Y qué no es un blog? Bueno, yo veo mucho gente que se identifican como bloguero, bloguera, cuando hacen un hilo en Twitter. O sea, un hilo en Twitter no es un blog. ¿Vale? Carece de algunas de los elementos fundamentales. Aparte de tener en cuenta que siempre en estas redes sociales el principal problema que tenemos es que el contenido no es nuestro. ¿Vale? Porque eso, cuando digo de tu voz, también significa que tu voz es tu contenido y tu contenido es suyo y debe ser siempre tuyo. Un blog debes crearlo en una herramienta que tú tengas el control, no en una red social que te puede censurar, moderar, borrar directamente todo tu contenido, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, hay casos hasta de presidentes de países que les han borrado todo su contenido, ¿vale? O sea que no vamos a ser nosotros más. Entonces, un hilo de Twitter, por muy, claro, intenta saltarse un poco las limitaciones de estas redes sociales, creando pues, un contenido largo, que sí que puede tener una duración o un cierto enganche durante un cierto espacio de tiempo, pero a la larga no va a ninguna parte y se pierde en la Internet esfera, ¿vale? Una story de Instagram tampoco es un blog, por los mismos motivos, como tampoco lo es un post de LinkedIn, por mucho que se permita también las publicaciones más largas, carece de los elementos, sobre todo de la parte de libertad. Sobre todo tener en cuenta que no estás en un espacio que es tuyo, te falta tu voz. Y, por supuesto, tampoco es un TikTok, porque, bueno, pues tiene limitaciones de formato, básicamente, ¿vale? Y tampoco es un blog, un vídeo de YouTube por el mismo motivo. Es verdad que dirá gente, bueno, pues yo tengo un vlog, o sea, un vlog con V, que es donde cuento mis cosas en YouTube, pero careces de facilidad de organización, a nivel de jerarquía, a nivel de texto está limitado. Para mí no es un blog, ¿vale? Bueno, ¿para qué sirve un blog? Aquí la quinta respuesta os va a volar la cabeza, o sea, ya os lo digo, ¿vale? Vamos a ver para qué sirve. Bueno, sirve para varias cosas. Sirve como marca personal, como es tu voz. Si no tienes ningún otro sitio donde promocionar tus habilidades o tus cualidades o lo que tú sabes, pues es el mejor sitio para lanzar tu marca personal. Registras un blog, un dominio con tu nombre o con tu marca y defines ahí tu marca personal, bien explicándolo a lo que te dedicas y tus cualidades en páginas concretas donde especifiques tu currículum o lo que sea, y también escribiendo artículos demostrando que sabes de lo que dices que te dedicas. Muy importante. También sirve para marca corporativa. Lo mismo aplica a una marca, a una empresa. ¿Vale? Es un sitio privilegiado donde hablar de lo que mejor hace tu empresa. Pues es muy típico, por ejemplo, yo qué sé, pues empresas de jardinería, que no solamente tienen una página donde ofrecen sus productos y sus precios y contáctame, sino que además tienen un blog donde comentan artículos sobre cómo sembrar patatas, cuál es la mejor época para sembrar flores, cómo hacer un jardín en tu terraza. Este tipo de contenidos al final lo que demuestran es esa empresa que sabe de lo que se dedica, te ofrecen contenido gratuito donde la gente puede participar y esto genera una fidelización, genera una afinidad por la marca que no la genera una página estática simplemente ofreciendo sus productos, sino que hay una conversación, como os decía antes, ¿no? Y esa conversación hace mucho por la marca, con lo cual es muy importante para las marcas corporativas. Puedes también compartir contenido multimedia, por ejemplo, si tú tienes esa comunidad ya generada a lo largo de tu marca corporativa en el blog de la empresa y tienes vídeos de YouTube que no aparecen pues porque no están bien titulados o porque eres nuevo en el sector, pero sí puedes aprovechar tu blog para compartir ahí tus vídeos y otros tipos de contenidos. Muy importante es que la comunicación tiene control. Así, en otras redes sociales o en otros entornos donde
tú no controlas todo como una instalación de tu propio blog, con WordPress, por supuesto, en tu propio servidor, en SiteGround, por supuesto, tú no tienes control de toda la comunicación. Ahí puede entrar cualquiera, incluso tus propios comentarios te los pueden censurar, pero tú no puedes censurar otros comentarios. En donde tú tienes tu blog, tu propio blog, ahí tú tienes el control total de la comunicación, de lo que se dice y lo que se deja de decir. Y es SEO gratis. Es el de las pocas maneras que vamos a poder hacer posicionamiento en buscadores de manera gratuita. ¿Cómo? Pues con ese tipo de contenidos que aporten valor. Nosotros demostremos en base a nuestra web o nuestro blog corporativo o de marca personal, con contenidos que sean valiosos, de cosas que la gente ya está buscando y que nosotros vamos a aportar gratuitamente para que el buscador nos traiga gente a nuestro blog personal o corporativo y desde ahí ya, bueno, pues tener la oportunidad de esos lectores convertirlos en clientes. Y lo que os decía y lo que estoy recalcando mucho, la libertad. O sea, siempre vais a tener vosotros la libertad, mientras lo que permita la legislación de vuestro país, de publicar, compartir lo que queráis. Da igual cuáles sean vuestras... si os dedicáis, por ejemplo, a la venta de productos de CBD, que en algunos países están prohibidos y en otros no, podéis llegar a una plataforma y que os prohíba esos contenidos, aunque en tu país sean legales. Sin embargo, en tu propio blog, en tu propio servidor, con tu propio gestor de contenidos, puedes comunicar acerca de tus servicios, de tu opinión, la que sea, y vas a tener esa libertad de expresión siempre y cuando pues, cumplas las leyes básicas de tu país de no incurrir en delitos, básicamente. Pero es uno de los elementos más importantes. Sobre todo, esta libertad también incluye el hecho de mantener tus propios contenidos, mantenerlos en el tiempo, que no dependa de otros el que un contenido lícito, legal, permanezca en el tiempo. Y algo que se suele decir mucho, pero no solemos caer, que si no hablas de ti, lo van a hacer otros. De hecho, hay otros que ya están hablando de ti, lo quieras o no, sobre todo si es en una marca y cuanto más conocida, mejor. Normalmente, cuanto más conocido hablarán gente de ti, ya están hablando de ti y algunos están hablando mal de ti. Entonces, ¿qué mejor que por lo menos dar tu opinión sobre ti mismo? ¿Vale? Entonces, siempre que cuando yo ahora no tengo, pero tuve una agencia, dirigí una agencia, donde era uno de los primeros argumentos que dábamos a la gente para crear una estrategia de contenidos online. Y era, vamos a buscar a ver si la gente está hablando ya de ti. Entonces, una de las maneras era no contrarrestar, sino equiparar, equilibrar un poco esa balanza. Oye, están hablando de mí mal e injustamente. Bueno, pues vamos a dar nuestra propia explicación. Y en esto los blogs tienen mucho potencial por la parte de contenidos, por la parte de deseo gratis que os comento, y sobre todo porque podemos llegar a controlar nosotros la conversación. Por lo menos vamos a tener una voz con la que controlar esa conversación o por lo menos equilibrar la balanza. Bueno, para esto de los blogs hay varios tipos de blogs y aquí os voy a mostrar 9 tipos de blogs que no sabías ni que existían, seguramente, ¿vale? Algunos darán una explicación, algunos son muy obvios, ¿vale? Por ejemplo, está el blog personal. Yo creo que no hace falta explicación, donde alguien pues cuenta sus cosas y le da igual un poco la opinión de los demás. Y, oye, yo quiero contar mis cosas al mundo porque nadie las cuenta. Fijaros que aunque vayáis a hablar de algo que habla todo el mundo, por ejemplo, aquí seguramente estaréis muchos aficionados al SEO, a Internet, a diseño web o a 1000 cosas, a la jardinería, a la pastelería. Joder, si es que hay un montón de webs y blogs ya de pastelería y yo qué voy a aportar, pues tú vas a aportar tu voz. Lo que tú haces que no hace nadie más. O sea, todos somos únicos y un blog personal va a aportar ese valor único. Yo hay muchos blogs que sigo, muchas veces ni siquiera por lo que cuentan, sino por cómo lo cuentan. Y me pasa en YouTube también, os pasará a todos. Hay youtubers que muchas veces dices, bueno, ¿y qué me ha contado? Dice, pues no me ha contado nada relevante, pero me gusta cómo me lo cuenta. Incluso aunque no esté de acuerdo con él o con ella, muchas veces me produce simpatía escuchar a ciertas personas, me hace gracia cómo lo cuentan. Pues esa voz personal, eso es lo que podemos aportar con un blog personal y ganar muchísima audiencia. Un blog temático. Cuando, por ejemplo, independientemente de todas nuestras opiniones y conocimientos, podemos crear un blog que solamente hable de una temática para centrar el tiro, por ejemplo, para parte de posicionamiento en buscadores gratuito, o para venta de negocio o producto, porque tenemos pues, una ferretería, por ejemplo. Pues vamos a abrir un blog donde solo se hable de ferretería. De paso, procura, así no vamos a confundir tampoco a buscadores ni a lectores de que seamos una empresa de ferretería y de repente entren en este blog y nos vean un día hablando de, pues yo qué sé, de posicionamiento en buscadores o de cómo tener más likes en redes sociales. No tiene sentido. ¿Vale? Un blog temático
tiene que tener una coherencia. Y suele servir además mucho para refuerzo de marca. Por lo cual los blogs temáticos, lo que hay que tener cuidado siempre es eso, no salirse de la temática. Yo, por ejemplo, tengo un blog temático, que es ayudawp.com, donde solo hablo de WordPress o cualquier cosa relacionada con WordPress. Muchas veces me escriben a diario, me escriben mucha gente para que hable de productos o servicios suyos, y me dicen, no, es que tenemos un servicio de finanzas personales para bloggers o para freelancers. Y yo siempre les digo, mira, es que la gente viene a ayudawp.com a buscar aprender sobre WordPress. Esto puede ser interesante. Seguramente que en mi blog lo leen muchos autónomos, freelance, gente que le podría interesar ese servicio. Pero no, en mi blog se viene a aprender de WordPress. Si quieres aprender sobre finanzas, te vas a un blog de finanzas y allí lo ofreces. Y no se los publico. Porque no, eso es un poco el cuidado que hay que tener con los blogs temáticos. Los blogs de firmas sería un poco lo que utilizan los diarios digitales. Puedes tener una web y tener blogs con nombre, donde hay personas que por sí mismas ya determinan una posición sobre un producto, un servicio o un mercado concreto, y ahí lo que refuerza, la firma refuerza el contenido. ¿De acuerdo? Esto se utiliza mucho en diarios digitales. Luego estarían los blogs corporativos, por ejemplo, el blog de SiteGround, donde puede ser una mezcla, y sí que puede ser una mezcla, puedes mezclar anuncios de empresa, de tu propia empresa, como novedades en los servicios, como hace SiteGround, y contenido de valor, ¿vale? Como aportaría un blog temático. Lógicamente, siempre relacionado a lo que se dedica SiteGround, ¿de acuerdo? Sería un buen ejemplo. Un blog de SEO, pues sería un blog, no un blog de un SEO, de una persona que se dedica a SEO, que sería un blog temático. Un blog más bien sería para SEO. Estos son blogs muy específicos que se hacen a veces solamente para reforzar el posicionamiento de ciertas frases clave o de ciertos contenidos del propio blog o de otros, ¿vale? Estos son blogs profesionales, por decirlo de alguna manera, y que se generan mucho. Esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, en política. En política se crean, cada vez que hay una campaña, empiezan a aparecer webs / blogs como setas, lanzando contenidos con información positiva generalmente acerca de su candidato y negativa acerca de otras. Con lo cual ahí lo que están haciendo es hacer posicionamiento en buscadores, forzando posicionamiento en buscadores para generar una tendencia en los buscadores y así ir alimentando más esa tendencia en base a mucho contenido sobre lo mismo, reforzados de distintos puntos. Esto, como os digo, se usa mucho en política. Yo también me dediqué a la comunicación política durante años y es un poco las trincheras de la comunicación donde se hacen todas las malas prácticas del mundo mundial, pero ahí están, hay que saberlo. Un blog de soporte. Fijaros que las empresas suelen tener un canal de soporte, pero un blog de soporte puede ser muy útil si además aprovechamos para aglutinar información que la gente puede buscar sobre necesidades con nuestra empresa. No vamos a ir nosotros, por ejemplo, SiteGround. Si vemos que en soporte de lo que más nos preguntan habitualmente es cómo activar el SSL, pues el equipo de soporte puede tener su propio blog e ir de las cosas que le vayan saliendo de soporte más habituales, ir creando un blog explicando los paso a paso que suelen ellos contar a sus clientes en ese blog de soporte. Y de este modo ahorrarse muchas llamadas y fomentar el conocimiento proactivo por parte de sus clientes. Sería un ejemplo muy bueno de blog de soporte. O un blog de preguntas frecuentes sería una versión como resumida de ese blog de soporte. Ahí iríamos simplemente recopilando aquellas preguntas frecuentes y unas respuestas rápidas. Un blog de hechos. Esto se utiliza mucho para SEO y se utiliza mucho en política, por supuesto. Esto es los blogs de facts. El primer caso así más famoso fue en la campaña de Obama, en la primera campaña de Obama en Estados Unidos, donde había pues muchas noticias que se difundieron a través de blogs SEO acerca que si Obama era pues, medio talibán, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Entonces ellos, en vez de simplemente rebatir estas noticias, crearon una serie de blogs de facts, fact-checking, donde utilizando las mismas frases clave que utilizaban sus competidores, o por ejemplo, Obama es musulmán. Pues ellos cogían este blog de hechos, titulas y exactamente igual, Obama es musulmán. Y luego ya empiezas, ¿qué tiene esto de cierto? Y entonces explicas ampliamente, muy documentadamente, el por qué se está diciendo esto, por qué es un error y lo contrarrestas con hechos. ¿Vale? Esto es un tipo de blog que es muy potente, sobre todo para campañas de reputación. ¿De acuerdo? Y el noveno, el blog del CEO. Esto suele ser el más difícil de hacer, pero eso es muy potente cuando se utiliza. El blog del CEO me refiero al CEO, el director general de una empresa.
Normalmente el director de una empresa es porque es alguien relevante en ese sector. Entonces, si consigues que tu CEO, el director general de tu empresa, tenga su propio blog, que sería como una especie especializada de blog de firma, el blog de nuestro CEO, los artículos que publique, sean pocos o sean muchos, van a tener mucha relevancia en su sector. ¿Por qué? Porque van a estar bien preparados, porque va a procurar que estén bien preparados, porque él es la imagen de la marca y él tiene que mostrar y demostrar el conocimiento, y van a ser normalmente artículos que van a tener una gran relevancia en el sector y van a estar muy enlazados y van a mejorar mucho la imagen de la compañía. Muy pocas veces te hacen caso para crear blogs de SEO, pero cuando se hacen son potentísimos en todos los sentidos. Bueno, vamos a ir avanzando. Son todo ventajas en esto de los blogs y tal. Bueno, como digo aquí, sé lo que has pensado y te vas a sorprender. No son todo ventajas, ahí tienes sus cosas. Ventajas de los blogs. Controlas la imagen. Ahí no es como una página en Facebook donde tu fondo es azul o como decida Facebook. De repente te hacen un Facebook de gominolas y la imagen de tu marca queda difuminada en el entorno de la red social y toda tu imagen de seriedad que tenías antes con tu fanpage, de repente aquello parece una fiesta de globos y colorines. ¿Vale? Pues tú controlas totalmente la imagen. Fijaros con WordPress qué fácil es cambiar de tema, modificar y personalizar el aspecto de tu web, ¿no? De tu blog. La libertad de los contenidos, como decía antes, es lo fundamental, eso es lo más importante. O sea, aquí los contenidos que tú publicas, el único límite que tienes es la legislación vigente. A partir de ahí tú puedes publicar lo que quieras, ¿vale? Herramientas infinitas. Con un blog le puedes añadir un montón de herramientas que en un entorno de redes sociales, por ejemplo, siempre lo comparo con redes sociales porque mucha gente no dice, ¿para qué voy a hacer un blog si yo ya tengo mi fanpage, ya tengo mi perfil de Twitter? Estás en casa ajena siempre en esos sitios. Eso primero, no tiene el potencial de un blog y estás en casa ajena. Y dispones de las herramientas que esa red, ese entorno social te permite, ese medio social. Sin embargo, en un blog tú puedes ir añadiendo funcionalidades permanentemente. De repente pues, puedes añadir funcionalidades de preguntas frecuentes, botones de compartir distintos a todos, puedes añadirle encuestas, de todo tipo de cosas que igual tu medio social ahora no te ofrece, o más personalizados y más acordes a tus necesidades. Por ejemplo, si vas a publicar una encuesta en Twitter y te deja 5 o 6 opciones, dices, no, yo quiero 20 opciones y que dependiendo de lo que seleccionen en la primera, así les salga la segunda pregunta. Pues eso, por ejemplo, con un WordPress en tu blog y unos formularios con lógica condicional, lo puedes hacer cantidad de fácil. Sin embargo, en un medio social, pues no te lo van a ofrecer, básicamente. El control de la conversación que os decía antes, ¿vale? Ahí se va a publicar, va a aparecer solamente aquello que tú quieras. Si esto es un ejemplo muy típico, por ejemplo, en talleres, tenéis un polígono industrial y hay 5 o 6 talleres en el mismo polígono, muy típico. Y hay uno que decide abrir un blog y empieza a comentar, aparte de ofrecer sus servicios, como todo el mundo, abre un blog y empieza pues, a explicar truquitos de los neumáticos, cómo elegir un recauchutado, si merece la pena, qué tipo de neumático según el uso que le vas a dar, qué es el neumático de invierno, ese tipo de cosas que aportan valor como un blog corporativo de un taller, por ejemplo. Y el primer comentario siempre va a ser crítico, siempre. ¿Y de quién va a ser? Va a ser alguien de tu competencia, sí o sí. Este comentario en Amazon, en una red social, en un entorno de este tipo, te lo comes. Y te lo comes y aparece en los buscadores. Y si pones estrellitas y te cascan una estrellita, vas a aparecer con una estrellita en los buscadores. Sin embargo, perdón, en tu propio blog, tú puedes ver claramente, por la IP, por muchas cosas, tú puedes ver que estos son contenidos simplemente críticos sin ningún argumento. Vamos a dar por hecho que es un comentario lícito. Es una persona que dice, no, pues son unos impresentables porque me iban a haber entregado el coche ayer y me han tardado 2 días más. Y tú de repente, por el nombre, por lo que sea, miras y ves que efectivamente que es un cliente tuyo. Pues bueno, tienes la oportunidad de, el comentario está pendiente de moderación, solucionar ese problema y cuando ya lo has solucionado, abres el comentario y además le pones una respuesta. Tiene usted razón, señor Pérez. ¿Vale? Hemos sido un error y tal, ya le hemos entregado su vehículo y además tiene usted un cambio de neumático gratis para la próxima, por ejemplo. Fíjate, has aprovechado una pequeña crisis de reputación en tu propio blog y la has gestionado adecuadamente y le has dado solución para ese cliente y para todos los que vengan después que lo lean, que eso es lo importante, ¿vale? La conversación es muy importante, muy potente. Lo que decía antes, el SEO, podemos controlar qué queremos posicionar, cómo lo queremos posicionar, y con WordPress, por ejemplo, tenemos herramientas y plugins que nos facilitan mucho. Bueno, nos van a recordar cuando ya hemos intentado posicionar la misma frase clave y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y la escalabilidad.
Podemos empezar teniendo un simple blog, añadirle páginas de producto, de servicios, añadirle un e-commerce, añadirle una red social con plugins como BuddyPress, añadirle un foro. O sea, podemos llevar nuestro entorno web desde lo más simple hasta el infinito. Y eso es muy importante. ¿Desventajas? ¿Tienen mala fama? Pues siguen teniéndola. Cuando la gente dice, no, ¿y tú qué tienes en tu empresa? Tenemos un blog. Bah, eso de los blogs, eso es para cosas personales. No conocen todas estas ventajas de los blogs. Pues hay que hacer un poco de educación ahí y hay que luchar. Incluso en el mundo de la opinión, desde el periodismo se critica mucho, desde las facultades se critican los blogs. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque son competencia pura, está claro. Hay una opinión, formada o no, pues simplemente ellos dan por hecho que la opinión de un bloguero no está formada, aunque tengas detrás un catedrático, ¿vale? Pero dan por hecho que lo que escribe en un blog es porque nadie se la ha querido publicar. Pero a veces no te lo publican simplemente porque tu opinión es distinta a la línea editorial predominante. Y sabéis, en todos los países pasa que los grandes medios suelen estar con una gran dependencia de los ingresos de, pues eso, políticos. Con lo cual muchas veces pues, se ha perdido un poco esta libertad editorial. Sin embargo, en un blog, la libertad editorial es la marca de la casa, es vuestra voz, ¿vale? Pero bueno, esa mala fama se fomenta desde las universidades también, hay que luchar contra ella simplemente. A veces puede tener un aspecto poco profesional si no lo cuidamos. Una persona que sabe escribir muy bien y de lo suyo, muchas veces no tiene la capacidad para saber adornar ese entorno, esa web y ofrecer un aspecto bonito, coherente, estructurado, etcétera. Pero bueno, siempre te puedes ayudar de plantillas o de otras personas, ¿de acuerdo? La gestión, pues sí, te la tienes que hacer tú. Tienes que contratar tu hosting. Es verdad que se te instala un WordPress a un clic y puedes empezar a publicar, pero a veces salen actualizaciones de los plugins y bueno, tienes que estar un poco ahí pendiente. Pero bueno, yo digo que es pequeño precio y además es casi siempre a coste gratuito, a coste cero. Es pequeño precio por tener tu propia voz y por controlar la conversación y el SEO de lo que tú quieres. Y bueno, vamos a lo último. ¿Se puede ganar dinero con los blogs? Bueno, os voy a contar la verdad que todos te ocultan. Como se suele decir, esto lo usan mucho, este Linbail lo utiliza mucho en los blogs financieros. El secreto que te ocultan los bancos, o este tipo de cosas. Bueno, pues sí, ya ojo atento, sí se puede ganar dinero, ¿vale? Hay varios métodos para hacerlo, ¿vale? Uno, el marketing de afiliación. Creo que hay una pregunta incluso por ahí, ahora la veremos. ¿Qué mejor promoción de tus propios servicios, ¿vale? Que otros te recomienden. Entonces, esto muchas empresas lo saben y ofrecen dinero por enlaces con una referencia de afiliación. Con lo cual, pues tú simplemente puedes seguir escribiendo de lo que tú quieras y siempre con coherencia. Yo, por ejemplo, en el blog tengo algunos enlaces de afiliación, solo poner algunos, de empresas que te pagan un porcentaje. Si tú compras un producto de esa empresa al final, tú te llevas un pequeño porcentaje. Y lo importante es que tú promociones productos con enlaces de afiliación de cosas que tú pruebes, que tú uses y que tú des un poco la cara. Porque si, a ver, tu propia voz es muy difícil de conseguir, tu propia audiencia cuesta conseguirla y cuesta muy poco perderla. Y la pierdes muy rápido cuando engañas a tu audiencia. Yo muchas veces, a mí me han ofrecido mucho dinero por ofrecer servicios de todo tipo en el blog de Ayuda WordPress. Y yo le he dicho, digo, mira, es que no voy a perder la credibilidad ganada durante 15 años en que la gente que va a Ayuda WordPress sabe que si yo recomiendo SiteGround es porque estoy usando SiteGround y considero que ahora mismo es el mejor hosting que hay. Y si no, no lo recomendaría. Y igual me ha pasado cuando yo he estado recomendando un producto y de repente han dejado de ser buenos, le he dicho, mira, no me pagues más. Os lo podéis creer o no, pero es la verdad. No me pagues más porque no voy a recomendar más tu producto. Porque es que tengo un banner en mi web, pero cuando alguien me pregunta, un amigo, o alguien me pregunta en los comentarios, le recomiendo otro producto que no es el tuyo, digo, con lo cual has perdido. O lo arreglas o dejo de promocionarte. Ser coherentes. El marketing de afiliación tiene que tener una coherencia. O vais a encontrar muchos que dicen, bueno, comparativa de no sé qué, y te salen 7 enlaces de afiliación, pero vais a ver que casi nunca se mojan. Simplemente es un relato. Te hacen un relato, pero sin mojarse, sin propia voz. Muy importante que busquéis la voz de la gente que os escribe. Publicidad contextual, los típicos anuncios que teóricamente se adaptan al contexto de lo que estás escribiendo. Si escribes sobre jardinería, te aparecen anuncios de abonos y cosas relacionadas con tu contenido para que la gente en un momento dado diga, mira qué interesante, voy a hacer clic aquí.
pues como la publicidad que ha habido siempre en las revistas de moda, por ejemplo, o de decoración, que era muy buena publicidad, porque tenía mucho que ver con la temática de la revista. Yo, de hecho, recuerdo comprar revistas solo por la publicidad, porque era muy buena. La publicidad contextual, actualmente, pues el rey de Google AdSense, pero bueno, hay otros sistemas, hay otros servicios de publicidad contextual que podéis utilizar, pero sobre todo controlarlos, para que no aparezca cualquier cosa, ¿vale? Que no aparezca servicios que comprometan también tu identidad de tu blog. El retargeting, pues también últimamente pues te van a ofrecer simplemente que metas un codiguito en tu web. ¿Para qué? Pues para hacer un rastreo del uso de tu web, porque les interesa por una temática determinada, saber la gente que llega a tu web de dónde viene y a dónde va. Esto se lo utilizan mucho por las grandes empresas tipo Amazon, por ejemplo, porque quieren saber cuáles son los usos y abusos de los usuarios que pasan por ciertas webs, para saber qué productos ofrecerle mediante publicidad contextual en tu propia web o en otras, a las que vayan después, en base a los usos que hacen de ciertas webs muy relevantes en el sector. Esto suele estar muy bien pagado, suele ser bastante oculto, no se debería ocultar, se debería pedir, además es obligatorio por ley, pedir la aceptación porque estás haciendo un seguimiento en la navegación de los usuarios, pero bueno, es una de las tácticas ocultas del mundo publicitario que con esto de la ley de protección de datos pues va a caer en desgracia, porque no tiene buen arreglo. Por un lado, las grandes empresas de la publicidad viven de esto, pero por otro lado es un atentado contra nuestra privacidad, con lo cual tiene mal encaje. Veremos a ver por dónde sale. La publicidad directa, esto no tiene ni trampa ni cantor. Oye, Fernando, ¿me anuncias mi plugin con un banner en tu web? Vale, pues yo lo pongo ahí, me dices el banner, lo pongo, un enlace y tú te pago X euros todos los meses por tenerla puesto. Eso es, publicidad directa. O ir un paso más, contenido patrocinado. Oye, Fernando, ¿hablas de mi plugin en tu blog? Bueno, es que ahora no me viene bien. Bueno, pues por hacer uso de tu tiempo, pues te doy X euros si me haces un artículo esta semana sobre mi plugin. ¿Qué tal es? Me dices, comentas qué tal es, lo pruebas, ta. Al final, ellos, como digo, te pagan por tu tiempo. Ahí yo os animo a que no os comprometáis a hablar bien de los productos. Es verdad que ahí tienen una ventaja, la gente que te pide un contenido, un post patrocinado, que es que tú ya como vas a probarlo, le vas a decir cosas que podrían estar mejor en su plugin. Pero tú tienes que comprometerte y tener su compromiso de que no pasa nada porque pongas cosas que están mal en su producto, ¿vale? Y es bueno que ellos luego entren a comentar también en los post patrocinados, pues para que haya una proactividad en cuanto a ese contenido. No son nada malos los post patrocinados, simplemente es alguien que está haciendo uso, pues, por ejemplo, de mi tiempo, para que ocupe mi tiempo en vez de en un plugin que se me encontraba ayer, en otro que no conocía, que me lo están mostrando. Digo, bueno, vale, pega, pues dejo de hacer lo otro por hacer lo tuyo, pero mi tiempo vale un dinero, como el de todos vosotros, ¿verdad? Bueno, pues eso es los contenidos patrocinados, pero ser siempre sinceros, es decir, cuando un contenido es patrocinado, decir, oye, este post me lo ha pedido que lo haga no sé quién. No obstante, aquí está mi opinión sobre el producto, ¿de acuerdo? O patrocinios, si alguien patrocina completamente tu web o un viaje tuyo, por ejemplo, si yo voy a una WordCamp y me patrocina SiteGround, pues yo voy, pues me pongo una camiseta de SiteGround para que la gente sepa que yo apoyo SiteGround, por ejemplo, es un patrocinio. Bueno, por terminar, ¿vale? ¿Merece la pena tener un blog? Yo creo que nadie te ha dicho esto antes y lo respondo muy rápido y vamos al debate ahora mismo. Tener claro esto, en los nuevos medios, en toda la comunicación online que ahora, tú eres el medio. Y la única manera de tener tu propio medio es mediante un blog. Es la mejor manera y la más directa de tener tu propia voz, de que seas tú el medio y que tú generes la conversación y no lo generen los demás. Y nada más, Moncho. Mira, os quería mostrar una cosita antes. El blog de SiteGround, que como buena empresa tiene su /blog, siteground.es/blog, y ahí tienen, pues como decía, una mezcla, es decir, os dije que me va a enseñar mezcla de presentación de productos, donde van mostrando los productos que van sacando, etcétera, etcétera. Se comparten los vídeos de los webinars y tal, y también artículos concretos, ¿vale? Sobre cosas para aprender. Por ejemplo, aquí tenemos posts de todo tipo, ¿vale? Ya tenemos publicados algunos. Sí, señor. Estrategia de contenido, SEO local, bueno, de todo. Algunos publicados y yo todos los meses publico alguno también para que todos aprendáis también con el blog de SEO. Sí, señor, me ha encantado. Esa frase final define muchas cosas. Sí, señor. En los nuevos medios, tú eres el medio. Sí, señor. Claro.
Y es verdad, es verdad. Yo tuve la oportunidad, bueno, buenas tardes a todos y a todas, que he visto que hay gente que se ha incorporado pues a medio webinar. No os preocupéis porque se está grabando y podréis verlo en nuestro canal de YouTube de SiteGround las veces que queráis a partir de mañana. Y además en ese canal de YouTube tenéis muchísimos webinars con Fernando Tellado desde el 2016, para que os hagáis una idea, hablando de todo, de optimización, de cómo hacer formularios, newsletters, o sea, absolutamente de todo. Tenéis también un canal de SEO en el que podréis aprender a posicionar vuestra página web, de temas de marketing online, de negocios, Drupal, Joomla, hay de todo. Y además tenéis videotutoriales de cómo poner en marcha una página web o una tienda de comercio electrónico hechos por Fernando Tellado, que ya veréis que como divulgador no tiene precio. Fantástico. Me ha encantado, Fernando. Antes que me lo pidan, sí. Le voy a compartir el esquema de la presentación a Moncho, por si lo quiere compartir cuando se publique el post del webinar también. ¿Te parece? Claro que sí. Fantástico, fantástico. Pues por email te va. Muchísimas gracias. Lo pondremos en los comentarios, donde tendréis disponible la presentación. Muchas gracias, Fernando. No hay nada como ir a una persona que lleva... ¿Cuántos años llevas? Porque, a ver, Ayuda a WordPress, que es el WordPress, es el blog sobre WordPress en español más leído del mundo, lleva 15 años. Pero ¿tú cuánto tiempo llevas en la blogosfera, por llamarlo así? O en la webosfera. Pues más de 20. Más de 20. Prácticamente desde el inicio, entiendo. No, yo empecé con webs y tal, haciendo webs y tal, pero para mí personales y cosillas. Luego me metí en el mundo de los foros, que era donde se generaba la conversación antiguamente, y siguen molando mucho los foros. Y bueno, llegaba un punto en que, bueno, pues cuando empezaba a aparecer esto de los blogs y tal y cual, al principio los hacíamos con una cosa que se llama PHP Nuke, los blogs. No, es verdad, es verdad. Sí. Luego los hacíamos con Mambo, que ahora se conoce como Joomla. También, como Joomla. Y luego salió WordPress. Y luego también estaban los Blogspot de Google, que también compraron, era un servicio que lo compraron, pues como tantas cosas que compra Google, que luego no le da salida, porque la verdad es que Blogspot lleva sin modificarse 10 años. Y bueno, pues al final te daban una dirección web donde contar tus cosas, que era lo que se trataba, en vez de contar tus cosas en la dirección web de otros. Y empezando compartiendo, estaba entonces colaborando en un foro sobre temas de ordenadores Apple, de Mac, que se llama Macquarium. Macquarium, me acuerdo. Que era colaborador del foro de Macquarium, sigue existiendo. Sí. Y publicaba artículos muchas veces, no se publicaban PDF y cosas de estas, pero claro, eso no era lo mismo. No. Y dije, bueno, pues artículos de estos me apetece publicarlos un poco no tan educativos, sino más de opinión en un blog personal. Y entonces empecé a publicar pues en un blog, entonces se llamaba Ciberprensa, que hablaba sobre cosas de Macintosh, que era un poco de lo que más había entonces, y también acerca de esto, de qué significaba el tener tu propio espacio en Internet, la competencia entre blogs y periodismo y tal y cual, mucho sobre el nuevo periodismo. De hecho, de aquel blog se ha debatido en universidades. Me consta porque de repente pues, te llamaban profesores, pero decían, oye, ¿no te importa que compartamos este artículo tuyo y tal? Porque había ciertos profesores que, al contrario de lo que he dicho en la presentación, que muchos se critican los blogs, había algunos que también lo mostraban como una oportunidad para periodistas, por ejemplo, a buscar trabajo. Oye, no te coge nadie, no te publica nadie, créate un blog, empieza a dar caña, a dar por saco. Exacto. ¿Vale? Que vean que sabes escribir, que vean que vas a hablar de economía, escribe sobre economía, demuéstrales que sabes de lo que hablas. Pues yo daba ahí muchos, pues eso, truquitos, estrategias, técnicas de cómo escribir para Internet. He dado muchas conferencias de cómo escribir para Internet. Mientras escribía para Internet. ¿Cómo es el tema? De cómo escribir para Internet mientras escribía para Internet. Entonces, bueno, mira, eso es un modo de monetizar un blog que no he contado, pero es que de repente que seas un referente en algo relacionado con blog. Porque de repente empezó a surgir la necesidad en ciertas academias de hablar enseñar sobre blogs, y me empezaron a contratar para dar clases en universidades sobre los blogs. Claro. En algunas, las mejores. Las otras seguían criticando los blogs. Las malas seguían criticando. Es algo que te iba a preguntar, porque yo veo que como el sector del periodismo es como muy monolítico, ¿no? Siempre que sale algo nuevo, lo critican. Ahora pasa con los streamers, ¿no? Que los periodistas deportivos pues no quieren ver a Ibai delante, cosas de este estilo. Son como muy reacios al cambio, ¿no? Es como si cada vez que se inventa un medio nuevo les quita mercado.
¿Tú crees que realmente les quita mercado o es Eso más está claro. bien el A miedo ver, al cambio? esto está claro. O sea, mira, al final la audiencia es la que elige el canal, ¿vale? Entonces, si la audiencia más joven ha elegido el canal de YouTube o de Twitch o de lo que sea, tú tienes que estar en ese canal. No puedes pretender que, no, es que nuestro canal es la televisión, porque es nuestro canal tradicional para ganar mucha pasta, y es que hay que currárselo mucho más, porque ahí las estadísticas son visibles y no sé qué, y la gente te tiene que pagar voluntariamente por cada contenido en vez de obtener contratos millonarios publicitarios. Bueno, pues te lo tendrás que, porque el mercado está cambiando, no se han dado cuenta, así han perdido toda credibilidad los grandes medios, porque ha llegado un punto que los publicistas no son tontos y le dicen a la marca, no, tú quieres fidelidad, quieres simpatía hacia la marca, vamos a pagarle a un streamer para que hable de ti. ¿Por qué? Porque él ya tiene, por defecto, tiene la simpatía de todos sus seguidores. Claro. ¿Vale? Sin embargo, los medios al final ahora no tienen eso. ¿Y de qué viven? Publicidad institucional. ¿Y eso qué les implica? Pues no hablar nunca en contra del gobierno por mucho que la líe y ese tipo de cosas. Pero vamos, cualquier gobierno, ¿eh? Entonces da la sensación, la gente los tiene como que están vendidos y les cuesta mucho luchar contra eso. Pero te digo contra el gobierno, contra los grandes clubes, por ejemplo, en el mundo deportivo. Claro. Y entonces critican, por ejemplo, a los streamers que no son periodistas. Perdona, yo veo debates deportivos donde no hay ningún periodista. Hay famoseo, novias de famosos, novias de futbolistas, la chacha del futbolista que le denunció porque no sé qué. O sea, no pueden criticar cosas que ellos mismos hacen, ¿no? O sea, Exacto. bueno, tienen muchos recursos, pero no saben dar calidad y sobre todo contenido original y que no se mojan, sobre todo no se mojan. Y la gente yo creo que todos sabemos identificar cuando alguien se arriesga. Cuando dice, mira, esta es mi opinión, puedes no estar de acuerdo, pero esta es la mía. Y Pero esta yo es mi la defiendo opinión. capa y espada. Y eso es respetable. Y por lo menos te ganas el respeto, tanto de los que estén de acuerdo como de los que no estén de acuerdo. Sin embargo, cuando dependes tanto de quedar bien con todo el mundo, con tus anunciantes, con tus marcas, Ese equilibrio. con tus clubes, es imposible mantener ese equilibrio y terminas por No. ser irrelevante, por no hablar de nada interesante, por no criticar nada. Y bueno, los periodistas, por ejemplo, deportivos, ya que estamos en el mundo deportivo, que han sido criticones con las instituciones, con los clubes, los han ido echando de las radios, Sí, directamente. por ejemplo. Sí. Eso ha sido así. Poderes Con lo cual, al fácticos. final, yo siempre digo, mira, yo más que blog sigo blogueros. O sea, más que yo más que ver YouTube, sigo youtubers. Pues a mí me interesa lo que la gente tenga que contar, porque lo que me cuentan los políticos y los medios tradicionales, si lo sabemos ya de antemano, antes de que empiece ya sabemos lo que nos van a decir. Sí. Así, nos van a Me intentar encanta. manipular. Me En encanta este fin, tema porque la verdad es que es difícil encontrar opiniones singulares, libres de compromisos externos que normalmente todos desconocemos, pero es difícil encontrarlo. Y la verdad es pero que ¿qué pasa con todo, Moncho? Mira, en el mismo mundo WordPress, a mí muchas veces mucha gente dice, joder, ¿cómo te pasas? Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si a mí no me. O sea, es que no, yo no vivo de ninguna empresa de WordPress, ni siquiera de SiteGround. O sea, yo tengo mi libertad y digo, tú lo sabes, además lo digo aquí abiertamente, ya mucho lo he dicho. El día que dejéis de ser la mejor empresa de SiteGround, de hosting, dejaré de recomendaros. O sea, el día que yo me plantee a mis nuevos proyectos no hacerlos en SiteGround, sino hacerlos en otro hosting, te pues diré, mira, Moncho, lógicamente, o arregláis esto, o yo no voy a seguir claro, recomendando algo en lo que yo no confío. está Entonces, claro, está claro. eso es lo que, o sea, cuando tienes un bagaje, un historial y sobre todo una reputación, aunque sea la tuya personal, nada más, Sí. tu reputación personal como persona, que al final es lo único que nos queda, pues tienes que ser sincero y coherente. Te puedes equivocar también. Sí. Te puedes equivocar. Yo, por ejemplo, Que hace sí, años que sí. recomendé una empresa que se comprometió a una serie de cosas, a la hora de la verdad no cumplió ninguna y la gente se empezó a quejar, oye, todo esto que dijeron no lo han hecho. Dije, pues tienes toda la razón. Oye, mira, fuera. ¿Qué puñetera aquí? Pues claro, no, está claro. Has hecho hincapié en que es tu voz, en que además ayuda al posicionamiento de marca como marca personal o como marca corporativa y no hay nada peor que no cumplir las expectativas de la gente. Que normalmente el público lo que quiere es, si tiene fidelidad a alguien, pues porque, o sea, cumple su palabra, es decir, es íntegro Pero o que cuesta íntegra. mucho. Y mira, al final, los nuevos comunicadores, los nuevos creadores de contenido, también algunos van cayendo en este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, se ven como en youtubers o streamers de cine, por ejemplo, por cambiar de temática,
que porque les invitan a 2 premiers. 2 premiers. Ya. Y un viaje en tercera para ir a Cannes, de repente ya todas las películas les parecen preciosas. Alucinantes, sí, lo he visto. Eso lo he visto Entonces, también. es un poco triste decir, macho, pero si tú hace 3 meses estabas criticando la debacle de la Warner o de lo que sea en las últimas películas, ¿cómo puedes decir que esta película es buenísima, que te ha encantado? Al final dicen, no, bueno, solo pensaréis lo que queréis, pero pero a mí me encanta. Claro, con opinión personal, nada puedes decir. Dice, qué casualidad que nunca te han gustado las películas de este tío de esta manera. De Hasta ahora. repente te invitan 3 días, se te has vendido por 3 cenas y un viaje en tercera. Hazme el favor, sé coherente. Y el día de mañana, pues las productoras se pelearán por aprender, porque tú les digas qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que están Pero haciendo muchas mal? veces es así. Sí, mira, ha Exacto. habido un caso tremendo hace poco hay un podcaster norteamericano que el tío es muy polémico porque te lleva a todo tipo de gente. Bueno, pues la han intentado cancelar porque llevó a uno de sus entrevistados, era una persona, pues no del gusto de la corriente habitual de pensamiento, y la han intentado cancelar y al final ha dicho la plataforma, ha dicho, no, o sea, No, no vamos. este tío, tan pronto te lleva a un tío de extrema derecha, con otro de extrema izquierda, que te lleva a un nazi, que te lleva a un judío. Este hombre simplemente es un comunicador y porque tú te calles cabreado por la opinión de un tío, no vamos a cancelar una persona que la gente lo ve porque hay libertad. Y eso hay que primarlo. Sí, exactamente. Pues si no, al final, Exactamente. ¿de qué vamos a hablar? ¿De lo que no se queje nadie? Es Lo que estamos políticamente en un punto de correcto. la sociedad en que decir, bueno, tú, pero que no se te quejen, pues si no, luego es que luego te critican. Pues es que te van a criticar, hagas lo que hagas. Sí, sí, hagas lo Una que cosa, hagas. una cosa es la contraria. Siempre, donde no molestas a uno, estás molestando al otro. O sea, es así. Está Entonces, ten tu claro. propia opinión, sé libre y valiente de decirla. Hay cosas Y tan coherente. nimias, Y pues coherente. como qué te ha parecido un evento WordPress a la política de tu país y lo que tenga que ser será. Porque si no, al final no tenemos valor ni como, pues eso, ni como líderes de opinión o opiniones, ni como persona, ni tenemos valor como medio. Y si queremos tener nuestra propia voz en nuestro propio medio, pues tenemos que tener esa valentía de decir las cosas. Pero te digo lo mismo, por ejemplo, para el blog del CEO que hablaba antes. Los blogs de CEO suelen ser bastante polémicos cuando se hacen. ¿Por qué? Porque suele ser gente que lo tiene como, no todo hecho en la vida, pero mucho hecho en la vida, que tienen una opinión ya que está avalada por el conocimiento, los años de estudio, y normalmente cuando eres CEO de una empresa ya lo has sido de otras, tienes un conocimiento del mercado, y esta gente, pues cuando normalmente tienen un valor como CEO, suele ser gente que no tiene pelos en la lengua. Y cuando el mercado va en caída libre, lo dice y da datos y suelen ser muy polémicos y muy atrayentes al mismo tiempo, ¿no? Porque te gusta ver, Claro. decir, mira, dice lo que dice, igual no estás de acuerdo, pero, macho, Pero búscate ojo, argumentos, porque él los está claro, dando. él está dando eso. Exactamente. Y puedes no coincidir con él, pero su opinión de una persona que ya lleva años en su profesión con una carrera y tal, pues es para tener en cuenta, Se independientemente de podrá que no equivocar, coincidas con él. pero, Exacto, pues bueno, tenlo ahí. Mételo en la exacto. mochila de cosas que pueden pasar, ¿no? Bueno, es Muy un bien, poco. Fernando. Me encanta este punto de vista Esto da porque para es, muchas horas. claro, estamos hablando de blogs que al final es de las pocas herramientas completamente independientes que puedes utilizar para comunicar. Eh, Sie- hay unos Siempre y límites cuando que es utilice, siempre y cuando utilice plataformas libres, ¿vale? Porque, por plataformas ejemplo, tienes un libres. blog en Blogspot, te puede pasar cosas curiosas que, como claro, Blogspot depende de Google y Google es una empresa de Estados Unidos de Norteamérica, pues te apliquen las leyes norteamericanas, aunque en tu legislación de tu país, Perú, Colombia, Argentina, España, tú puedas hablar con total libertad de un tema, pero Y resulta que allí ese no. tema está censurado en Estados Unidos. Claro. Pues te pueden pasar esas cosas. Pues eso. Por Con eso, tu propio WordPress, en tu blog en WordPress, en tu hosting, con eso es lo que iba a decir. tu... Ahí no te va a pasar. Ahí no te va a pasar, ahí tienes libertad de hacerlo. La verdad es que sí. Es cierto que los proveedores de hosting también ponemos limitaciones. Ojo, ¿Cuál esto, es? todos, sobre todo cuando hablamos de fake news y delitos de odio. Cuando normalmente lo que hacen, este es el único límite que hay. Cuando alguien empieza a utilizar, a publicar fake news en un blog y alguien lo ve, lo denuncia, y a nosotros nos llega como proveedor de hosting una denuncia de la policía, de la Guardia Claro, Civil, de alguien que tal. pero eso te iba a decir mucho.
Claro, la empresa de hosting, tú no eres quien para decidir si algo es fake news o no lo es. No, nosotros no, A ti te lo Tiene tiene que que decir un ser juzgado. A ti un te lo tiene que decir juzgado. Es lo Sin que quería embargo, a que aclarar. una red social, porque alguien empiece a decir que es falso todo lo que estás diciendo, y en cuanto le dicen 5, pum, te cogen y te cancelan la cuenta. Sí, ¿Por qué? Porque ha tranquilamente. habido 5 que te han denunciado. Oye, perdona, ¿y esto por quién lo dice? Que no, este dice que es falso. Pues, a ver, que a mí que me lo demuestre. Y O como sea, está todo esto tan no es falso, en mi automatizado, opinión. no hay comprobación manual en las redes Claro. sociales. Vamos, Por eso te cualquier digo que cosa. lo mejor es un hosting, porque los hostings están limitados a la legislación. Exacto. Y Que lo que te europea, diga a un ser juez. posible, que protege bastante los datos de los usuarios en comparación con la americana. Todos. Mira, hace poco, comenta Arián, hace poco mi gobierno, Arián es de Cuba, Sí, sí. mi gobierno censuró las redes sociales y la única forma que mi público encontró para consumir mi contenido fue a través de blog. Las redes sociales no son tuyas, efectivamente. Una cosa, gracias por el comentario, Arián, es una cosa en la que insistimos mucho, tanto Fernando Tellado como en el mundo WordPress, como desde SiteGround. Es decir, monta tu negocio, no montes tu negocio en una red social. Utiliza las redes sociales para dar a conocer tu negocio, pero no lo montes en un sistema con unas políticas y términos de servicio que te pueden cancelar la cuenta en cualquier momento, subirte los precios, banear contenido, que pueden hacer de todo porque son sus condiciones. ¡Ay, por Dios, por Dios! Mira, ¡Hola! mira. ¡Hola! ¡Ay, qué rica! Yo al mío no lo puedo traer, que peso 30 kilos y me cuesta traerlo. Además, se me va a poner a ver la cara. O sea que no. ¡Hola! Mica, Mira ¿quién qué es ese? tenemos Es ahí. de Moncho. ¡Hola, No, si hola, lo que hola, quiere es hola! subirse a la mesa y Claro, pasear por ahí. y pasear por ahí ya. Anda, lárgate. Normal. Sí, señor. Sí, No, señor. tienes Pues razón. nada. Es muy el caso de Cuba, fíjate, el blog este es Ay, es ciberprensa que verdad. tuve, yo tenía gente escribiendo ahí de todas las orientaciones, por decirlo de alguna manera, de Cuba. Tenía una profesora cubana muy afecta al régimen, defendiendo la posición del régimen, y tenía también disidentes, también escribiendo en el mismo blog, porque lo tenía abierto a cualquiera que quisiera publicar en el blog aquel. Y bueno, incluso les daba yo una dirección de correo electrónico que, fíjate, hasta la gente que eran afectos al régimen en aquel momento, tuvieron un problema, ¿no? Que era que dejó de funcionar el correo porque sabéis que Google Baneado. aplica la política esta de bloqueo a Cuba. Y entonces no permite tener cuentas, y era una cuenta que funcionaba a través de los servicios de Google. No permitía usar servicios de Google si alguien funcionaba de una IP cubana. Y fíjate, coincidieron todos. Hicieron, tanto de un lado del otro, como hicieron un artículo diciendo Google que la libre comunicación no tiene la culpa de las decisiones de los políticos. Y tenían toda la razón del mundo. Y tenían toda la razón. Sí, Pero señor. bueno, yo Cuba no sé si llegaré a ir alguna vez en mi vida, pero me encantaría Me y, encantaría. pues, y pasear por allí con Joanny, que coescribí un libro con ella. Y que bueno, pues ha sido una gente valiente que escribió en los blogs. Sí, señor. Y así se mantiene. Bueno, Sí, comenzamos, que Fernando, dice Ana entonces con Belén las que también en preguntas. todos los países, las redes sociales, a ver, las redes sociales al final pues son de unos países y luego los dueños de las redes sociales tienen sus propias ideas Sí, sí. y las defienden y hay que ser consciente de eso. Estás en una red social o estás invitado y si el dueño de la red social de repente pues tiene una ideología X pues, y te quiere cancelar a todo el que ¿Se escriba cancela? de ideología Y, pues quéjate, pero estás jugando con sus reglas. Hay que ser consciente de ello. Y no te enfades, crea tu propio medio y pasa de ello. Joder. O juega con sus reglas, es así. Comenzamos con las preguntas, Fernando. Comenzamos, que Llegamos ya allá. llevamos una hora y tampoco queremos Vale, abusar de tu tiempo. Bueno, Cristina, una pregunta muy buena muy pregunta. buena y muy típica además. ¿Cuál es la periodicidad ideal de publicación y la longitud de los contenidos? ¿La monetización solo puede ser a través de publicidad y o afiliados? Son dos preguntas, pero Bueno, yo bueno. creo que la segunda parte ya la he contestado, ¿vale? Y sobre la primera, yo creo que también la he contestado. Lo importante es siempre no engañar a tu audiencia. Ni a tu audiencia, ni los bots también son audiencia tuya. Define tú una periodicidad de publicación que vayas a poder mantener en el tiempo. Moncho me lo habrá escuchado alguna vez. Yo siempre digo el síndrome del primer disco, ¿no? Cuando un grupo hace un Es primer verdad, disco, hace un que primer yo lo he disco, vivido. tiene un disco de música, ¿no? Me refiero.
salen 14 canciones buenas, buenísimas, a más no poder. ¿Por qué? Porque llevan 10 años ensayando en un local y hacen una selección de las 20 canciones que tienen y las 14 mejores, si no caben 15, meten 14, intentan meter la 15 ahí para que salga un disco maravilloso. Y luego el segundo disco, ¿qué suele ser? Lo sacan al año, Bueno, suele ser aquellas que quedaron sin salir en el primero. y la nueva, Luego, y la nueva. el tercer disco lo sacan 3 o 4 años después, que lo han grabado en un estudio de Miami, experimentando con nuevas tendencias, porque hay que estar abiertos a otras músicas y a otros conceptos. Y suele ser una mierda de disco, hablando en plata, ¿no? Totalmente alejado de lo que era, pues, aquello que les hizo ganar. Con los blogs pasa exactamente lo mismo. Siempre arrancamos con una especie de agenda de publicación de un montón de cosas que queremos contar. Y los primeros días de la primera semana nos entra la fiebre. Empezamos a escribir, publicamos 2, 3 artículos diarios. Pues muchos los tenemos medio escritos ya, de cosas que hemos ido escribiendo por ahí en nuestra libreta o en nuestro Word o lo que sea. Hay que evitar esa tentación. Hay que dar dosis, hay que dosificarse. Decir, oye, yo normalmente trabajando y estas cosas para pagar las facturas, ¿cada cuánto voy a poder escribir yo en el blog? ¿Una vez al mes? Pues una vez al mes. Pues una vez al ¿Una mes. vez a la semana? Pues una vez a la semana es mucho. ¿Vale? En estudios que se han hecho, no he puesto ninguna gráfica, pero se han hecho muchos estudios, está considerado que escribir en un blog una vez a la semana es muchísimo, ¿vale? Sobre todo si escribes algo que a la gente le puede interesar, porque escribir no es fácil y escribir bien no es tan fácil tampoco. Hay que Y, documentarse, hay que... escribir algo que interese a la gente y documentarte un poco, razonar un poco lo que vas a escribir, revisar lo que has escrito, procurar que sea interesante, a acompañarlo de buenas imágenes y tal y cual, eso pues lleva un tiempo. Entonces, una semana es un compromiso grande. Hay mucha gente que ha dicho, una semana, pero eso yo ahora mismo te hago uno al día. Luego no han cumplido con el uno a la semana. ¿Vale? Cumple con el uno a la semana o uno al mes, haz un buen artículo una vez al mes, que de verdad tenga importancia, que aporte algo que no han aportado los demás. Y ahí te estoy hablando ya de la longitud de los contenidos. Hay veces que es tan importante lo que tienes que decir que si lo dices en 2 párrafos puede tener un gran impacto. ¿Vale? Si tú tienes una opinión y es muy relevante en el sector, lo sabes concentrar en un párrafo y ese párrafo engancha a mucha gente para que lo comparta, te traiga tráfico, estamos hablando de SEO y este tipo de cosas, o te fidelice a la gente porque has dicho, justo has dado en el clavo con ese tema, y muchas veces con una sola frase, pues no vayas más allá, no le des más vueltas. Si esa frase lo dice todo, lo resume todo, ese es tu post, esa es tu publicación. Esa publicación, sí, muchas veces de una sola frase o de un solo párrafo, va a tener miles de comentarios porque has dado en algún clavo, has tocado algún botón, alguna clavija que a la gente le hace saltar a favor, en contra, tener opiniones, lo que sea. Se suele hacer que para SEO y tal, se suele decir que tenga mucho contenido, porque es verdad que al final, para SEO, Google tiene una serie de algoritmos y los algoritmos no saben de la relevancia de lo que tú has escrito, no saben lo inspirada que has estado. No saben la importancia que tiene lo que tú has dicho en tu sector. Solamente saben si escribes mucho, escribes poco. Si la gente te enlaza, no te enlaza. Si la gente te comparte, no te comparte. Si la gente te añade favoritos, no te añade favoritos. Esas cosas las saben los algoritmos, pero no saben la importancia. Muchas veces esa relevancia de ese artículo corto se destaca a largo plazo. Te lo digo porque también ha habido estudios, actualmente todo el mundo te dirás, haz un artículo para SEO de 3.000 palabras para arriba, o 4.000, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Pues está basado solo en los algoritmos. Es muy probable que los algoritmos te pongan arriba de momento, pero a la larga digas, joder, siempre está por encima este otro post de esta otra chica. ¿Y por qué Son 2 será? frases. La verdad es que tiene razón la muchacha, pero con lo que yo me lo he currado y al final me gana esto. ¿Por qué? Porque ha obtenido la relevancia, al final la relevancia te lo da el público. Google no es tonto, los algoritmos de Google al final se basan en muchos parámetros y hay algunos parámetros que son longitud y no sé qué, porque entienden que si escribes mucho, porque sabes mucho. Si la gente tarda mucho en leerte, dirá, bueno, pues la gente está mucho tiempo leyendo, es otro parámetro, suma, es una máquina, suma números, ¿vale? Pues eso suma también a la relevancia de este artículo, este post. Pero a la larga, lo que tú ganas es autoridad. Los contenidos lo que tienen es autoridad. Y la autoridad la ganas en tanto en cuanto la gente habla de ti, te cita, te enlaza, te comparte. Te enlaza, te comparte. Esto es como si vas a dar una conferencia y has preparado la conferencia mejor del mundo, con más gráficos estupendos del mundo y has dejando a la gente fría. Cuando la gente termine, nadie hablará de ti y nadie te volverá a contratar para una conferencia. Si vamos a llegar a dar una conferencia y has dado en el clavo y has implicado a la gente, te has entregado,
has conseguido su participación, todo el mundo va a hablar de tu conferencia y todo el mundo te querrá tener en sus eventos. Aunque no tengan las mejores imágenes del mundo. Te ha ganado la autoridad. Entonces es lo que hay que ganar, la autoridad. Puedes ganar autoridad momentánea en base a mucha longitud de contenidos, mucha publicidad, o sea, una gran periodicidad. Yo, por ejemplo, he lanzado blogs comerciales publicando 10, 14, 20 artículos al día, larguísimos y tal y cual, y sí, de repente le pegas un subidón. Funciona, ¿vale? El algoritmo de Google funciona. Pero a medio plazo largo, la autoridad. Otros superan. Y si consigues la autoridad también con eso, esto todo es currártelo. Sí. ¿Vale? Pero que a veces te vas a llevar sorpresas porque la autoridad te la concede la gente. Y Google vive de los usuarios, de los buscadores. Y si un buscador, cuando llega al artículo tuyo, lee, pero vuelve para atrás a buscar otra vez contenido, sabe que no le ha gustado el tuyo. Exacto. Vamos, si lee mal otro artículo con el parrafito y se tira allí comentando 2 horas y vuelve al día siguiente a seguir comentando porque se ha generado debate y eso se convierte en un foro, yo tengo posts que son como foros. O sea, tienen vida propia. O sea, llevan años la gente comentando ahí, yo sin participar. Y hablan entre ellos. Claro, dice Fernando Muñoz. La leche. Dice Fernando Muñoz, el algoritmo de Google funciona a medias. No, funciona, pero no, o sea, no son solo matemáticas. O podemos nosotros trabajar las matemáticas de ese algoritmo, pues al final son matemáticas, podemos trabajarlas de varias maneras. A corto plazo, que al final para un profesional del SEO, el cliente está mal educado, es verdad, está mal enseñado y que los quiere resultados aquí, ahora y ya. Y Fernando Muñoz, como dice en los comentarios, lo sufrirá a diario. Cuesta mucho educar a la gente en que tú lo que te tienes que ganar es la autoridad pues eso, de la fidelidad de esos clientes y que, pues claro, quien te decía, pues que lo quiero vender ahora. Y hay que entenderlo. Tienes que trabajar puro y duro el algoritmo. Entonces, a corto plazo, pues vas a tener tus resultados. Si no, pues trabajas blogs de facts, porque también tienes que contrarrestar la mala reputación. O sea, son herramientas al final, ¿vale? Muy bien, Cristina, gracias por tu pregunta. Vamos con Macarena, que nos pregunta si le puedes dar algún tip, algún consejo para organizar contenido. Joder, es que es muy amplio, no sé a qué te refieres, no sé si organizar jerárquicamente. Yo mi consejo general sería, Macarena, que la navegación en tu blog sea sencilla. O sea, si, por ejemplo, un blog entiendo cuando no te sales mucho de una temática. Si tu blog de repente hablas de actualidad, deporte, radio, no sé qué, política, geografía internacional, cultura, eso ya se sale de un blog, ya es un diario digital, ¿vale? Entonces ahí cuesta mucho organizar las secciones de tu blog, por decirlo de alguna manera. Pero hazlo sencillo, o sea, la organización del contenido sencilla. La disposición, la estructura del contenido que se vea en la portada web, por ejemplo, no hay que complicarse. O sea, el que se vea un extracto de un post, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente, no es una mala estructura, sino todo lo contrario. Por lo que les decía antes, tienes la promesa de nueva publicidad, de nuevas publicaciones, se ve rápidamente que hay una frecuencia de publicaciones. No lo compliques mucho. Si puedes tener 5 categorías, mejor que tener 50. ¿Por qué? Porque seguramente no hablas de 50 temáticas, sino hablas de 5 grandes temáticas que se pueden subdividir en muchas otras, pero no hay por qué. A la gente le tienes que facilitar un poco saber quién eres y de qué hablas. Eso es, a nivel general, sin saber un poco si te referías a algo más concreto. ¿Vale? Sí, si además, Macarena, tienes alguna duda sobre cómo organizar los contenidos para SEO, tienes algún webinar de SEGRAM específico de eso en nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Suscribíos, que es gratuito y tendréis ese contenido de forma gratuita. Claro que sí. Muchas gracias, Macarena, por tu pregunta. Macarena vuelve a preguntar, gracias por tus preguntas, Macarena. ¿Recomiendan incorporar link de los productos de la web en el blog? Si es una web de venta y dentro de ella tenemos una sección de blog. Totalmente. Yo siempre digo a las empresas que hacen un blog, si tienen además un e-commerce, si tienen productos, tú ofreces un contenido gratuito que te cuesta tu tiempo, tu esfuerzo crearlos, que menos que eso genere una acción en venta. Por ejemplo, se usa mucho en los blogs de las empresas de gestorías online, que te ofrecen muchísimo contenido gratuito. O sea, prácticamente todo lo que hacen te lo cuentan gratis. Te lo cuentan. Pero al final a la gente se le hace bola. La gente no... O sea, venga, tienes que estar pendiente de mucha cosa. Siempre al final aprovechan y te dicen, oye, ¿te apañas tú solo? Te hemos dicho cómo se hace. ¿Quieres que te lo hagamos nosotros por un cómodo precio? Te suelen poner un valecito. Llámanos y nosotros lo hacemos por ti. Claro. Esto lo mismo supone si tú, por ejemplo, tienes, como hablábamos el ejemplo de antes, una jardinería, ¿vale? Y ofreces de cómo hacer tu huerto en casa. Pues tiene mucho sentido que al final le pongas
para tu huerto en casa y le pones un bloquecito del producto del macetero Chupiguay para huertos, el de las semillas y el de no sé qué. Oye, totalmente alineado con el contenido, tiene todo el sentido y siempre y cuando lo presentes adecuadamente, puedes decirlo simplemente, incluso incluirlo dentro del contenido. Dice, oye, accesorios que puedes necesitar para tu huerto en casa y le enlazas a productos tuyos. O sea, no hay que... Eso se llama el branded content, que hemos hecho incluso eventos sobre ello. No hay que avergonzarse de vender productos, siempre y cuando sean útiles para la gente. Si tú dentro del contenido tiene todo el sentido ofrecerle aquello que le da solución a lo que tú le estás contando, no es que sea lícito, es que es recomendable hacerlo. Es que es recomendable, exactamente. Claro. Y luego ya por temas de SEO on page y todas estas movidas, pero bueno, que eso ya es un poco más técnico, pero es cierto. Si os sirve de ejemplo, nosotros estamos utilizando el blog para enlazar otros contenidos. En SiteGround tenemos una política de creación de contenidos muy activa, o sea, todas las semanas estamos o haciendo un webinar o publicando una entrada en nuestro blog o sacando un ebook o algo así. Y entonces, cuando hay temas comunes, enlazamos para que la gente vea otras opciones. Como estoy haciendo yo ahora en el chat, que estoy indicando, oye, tenéis este ebook gratis, pero desde el blog, por ejemplo, desde el blog. Y, por supuesto, también hacemos referencia a nuestros productos, solo faltaría. Claro que sí. Muchas gracias, Macarena. Lolita pregunta, hola Lolita, ¿cuál es la diferencia entre blog y podcast? Hay bastantes diferencias. Y para monetizar el contenido, ¿cuál de los dos es la mejor opción? Esa... Da que pensar esa pregunta. Bueno, a ver, la diferencia entre blog y podcast, muy clara. El podcast es un formato exclusivamente de audio, ¿vale? Aunque haya gente en YouTube que dice que hacen podcast, no, están haciendo entrevistas en vídeo. Eso no es un podcast. Eso es un cosa podcast. Que se mezcla todo, o sea, la verdad que dice, se presenta alguien como bloguero y lo único que tiene es una cuenta en Instagram que publica fotos, nada más. La gente utiliza palabras como moda, pero no es la realidad. Un podcast es un medio en audio, es como la radio a través de Internet, por decirlo de alguna manera. Es una radio, claro, que tú seleccionas lo que quieres oír, dónde paras, dónde arrastras, con la ventaja de Internet. El blog, ¿puede incluir audio? Puede incluir audio, ¿vale? ¿Es su medio natural? Yo creo que no. ¿Puede ser un podcast una especie de blog de bitácora personal? Puedes usarlo, puedes utilizar el formato exclusivo de audio para contar tu vida o hablar de ello. Pero no, son medios diferentes y hay que utilizar cada uno a su manera. Es mucho más fácil de monetizar el contenido en los blogs. Hay muchas más opciones. En el tema de los podcasts estás limitado al medio. El medio no te permite enseñar cosas para que se vean, te permite hablar de cosas. Hablar de cosas. Te hago yo una referencia, si quieres, Lolita, porque nosotros, por ejemplo, patrocinamos podcasts, patrocinamos también blogs. A los podcasts les pides otras cifras y les pides, por ejemplo, menciones naturales cuando de verdad creen en el producto, porque si no va a quedar raro. Es como anunciar macarrones en una web de marketing digital, no sé, una cosa rara. Entonces, son diferentes formas de entrar desde el punto de vista del patrocinador. Te lo digo yo que tengo todas las semanas consultas de este estilo. Un blog, como dice Fernando, tiene muchas más formas de poder promocionar una marca, incluyendo vídeos, textos, libros blancos, ebooks. O sea, sin embargo, en el podcast, la única opción que tienes es el audio y si tiene una landing page para promocionarse en Internet. Ahí, sí la tiene. el problema que tiene el audio todavía actualmente es, como no se han aplicado todavía el concepto de blockchain, que se podría aplicar perfectamente al audio. Claro. No soy experto en ello, pero seguramente se puede hacer. Al final son bits. Todo lo que sea tú no puedes hacer un rastreo del impacto analítico, por ejemplo, de una mención sobre tu marca en un podcast. Tienes que basarte en la audiencia. Sí. En la tirada esta que decían los periódicos antiguos, ¿no? Sí. Es decir, no, es que mi audio tiene 3.000 escuchas, perdona. ¿De esas cuántas son completas? ¿De esas cuántas han oído el nombre de mi marca? ¿No me lo puedes decir? En la mayoría de los casos no te lo puedes decir. Y te vas a una herramienta, te dice que son 3.000 escuchas y te vas a otra y te dice que son 200. No hay herramientas de medición fiables, cosa que en web sí las hay, y hace muchos años. Entonces, ese es el hándicap que tiene para monetizar el podcast, que es un acto de fe. Ahora mismo están como de moda,
Fíjate que yo los podcasts me encantan porque me encanta la Ya radio. oí. Los podcasts, Yo tengo tío, o dos. sea, existen desde los foros, ¿vale? O sea, existen tantos años como los blogs, si no más. Sin embargo, ahora están de moda. Están de moda llamarle a todo podcast. A todo le llaman podcast. Todo el mundo que hace algo que habla, pues yo tengo un podcast. No, tú eres un youtuber, macho. O haces en Instagram. No, es que hablo en mi Instagram. Es No, que no, yo tengo un vale. podcast. Sígueme en mi podcast y te pasan un enlace de un TikTok. Digo, ¿qué me estás? Y pues un tío que se pone a hablar en su TikTok, ¿no? El problema que Qué tienes es la cosas. monetización, que es eso, es que es un acto de fe. Lo que tienes que hacer ahora mismo con un podcast. Sí, 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 es cierto. Las cifras son diferentes y de lo otro obtienes datos fidedignos. O sea, tantas visitas de este artículo que han llegado aquí y han comprado o no, simplemente han visto mi web. Y si guardas cookie, pues ya no. Ahí lo que tienen que hacer más, por ejemplo, los podcasts, es aprovechar más las ventajas del medio, que no las aprovechan. Como por ejemplo la comunidad, el tema de la participación. En un podcast es verdad que o sea, es un medio que no está bien pensado para la participación, e incluso aunque te plantees un pseudo podcast en una plataforma de stream y tal, tienes más herramientas para fomentar comunidad, porque al final también los medios, los blogs también, tienen el valor de cuánta comunidad generas a tu alrededor y cuán fiel es esa comunidad. Entonces, la comunidad de los podcasts tendrían que trabajar mucho más eso, aunque sea de momento a través de los comentarios en su web del podcast, llevando la conversación, porque falta eso, coger llamadas del público. Claro, eso, por que no ejemplo, lo lo tiene tiene, la radio claro. y Claro. curiosamente no lo tiene el podcast, porque el Es, podcast, al ser grabado, no ser en directo, pierde la parte de la conversación. Es curioso, solo haces. tiene mejoras sobre el medio tradicional, como es el avanzar, el escucharlo cuando tú quieres, etcétera, etcétera, pero tiene desventajas, como por ejemplo el no poder trabajar la conversación a nivel de llamadas, a nivel de leer tweets en directo sobre lo que está hablando el ponente, el que se te puede saltar la publicidad. Por ejemplo. Entonces, hay que paliar. Fíjate, es un nuevo medio que tiene carencias frente al medio tradicional. Claro que sí. O sea, no se aprovecha del todo las mejoras, como son, pues eso, la libre elección de cuándo y cómo quieres escucharlo, que habría que modificarlo. Bueno, está bien, porque puedes oír en tu móvil y tal y cual cuando sacas al perro, pero se pasa, ¿no? Siempre digo que un podcast que dura 3 horas, hay que tener una voluntad férrea y una fidelidad al podcaster ahí tremenda. Tela, tela. Cuando los grandes profesionales de la radio no te hacen programas de más de 50 minutos, repartidos en 6 secciones, bien distintas. Entonces, tienen que aprobar, yo para mi gusto, los podcasts tienen que aprender todavía mucho del medio tradicional al que pretenden competir o sustituir. Sí. Lolita, Y así compensar las carencias que tienen frente a ese medio tradicional. Por como ejemplo, para no veo resumir, podcast en el directo. blog sería mejor. No veo que la gente haga podcast en directo. Y deberían hacerlos. Yo los hago, los dos. Pero es un YouTube, en realidad es un stream. Bueno, no, lo subimos a nuestras páginas para poder descargar en formato podcast y dejamos el vídeo en YouTube, más que nada, pues porque ya que lo grabamos en directo, pues que quede grabado y Pero si la que gente lo quiere ver, además de escucharlo. el centro de la conversación sea el audio, ¿vale? Es un formato distinto, hay que trabajarlo de manera Sí, sí, distinta. Bueno, nos es explayamos cierto. mucho, ¿eh? Sí, sí. Vamos a poder Gracias, contestar a Lolita, todos. por tu pregunta. No, a todas no, pero, hombre, a lo mejor sí, pero si vamos muy rápido y le damos 15 segundos a cada una o 20. Por ejemplo, Guillermo Ferrer, ¿se debe optar por escribir sobre temas populares? En caso contrario, ¿cómo escribir sobre temas menos populares para conseguir tantas visitas como tienen los populares? No, es muy difícil. O sea, al final, claro, si estamos hablando de visitas, hablamos de SEO, siempre hablamos de SEO. Todo es, al final todo el mundo. Pero es normal, si tú escribes algo, quieres que la gente lo lea, quieres que la gente venga, ¿vale? A ver, hablar sobre temas populares tiene una ventaja, que es que la gente está buscando esos temas populares. Tienes una desventaja. Mucha gente ya ha escrito sobre esos temas populares y se han Hay ganado más autoridad, competencia. tanto entre la gente como en los buscadores a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo puedes escribir sobre temas populares? Dando una opinión totalmente diferente, ¿vale? Generando controversia. Creo que eso lo Por hace. ejemplo. Muchas veces lo que se hace, incluso se cita al autor del artículo más popular sobre esa temática para que sea consciente de que tú le estás haciendo la controversia o le dando la contrapartida. Le estás generando la polémica. Como Con lo cual, si dice... consigues que te responda en su propio blog, pues te da una autoridad de la leche. Porque hay una serie de enlaces cruzados ahí que te han dado una autoridad tremenda. Y te van a comentar, aunque sea hate o que sea odio, te van a comentar.
con lo cual vas a ganar muchos comentarios, mucho tráfico. O sea, eso es una de las maneras de escribir sobre temas populares y obtener notoriedad muy rápida, ¿vale? Generando polémica. Eso es una realidad, ¿vale? Sobre temas menos populares, ¿cómo se puede escribir? Haciéndolos populares. Haciéndolos populares. Hay cosas que a priori a nadie le interesan, salvo que tú le des una visión distinta a ese tema. Por ejemplo, es una barbaridad lo que voy a decir, pero el macramé, ¿vale? Bueno, macramé lo busca mucha gente. De hecho, hay muchos tutoriales de macramé en YouTube. Pero tú imagínate que nadie supiera lo que es el macramé, ¿vale? Pues tú podrías hablar sobre el macramé de una manera distinta, ¿vale? Hablando, yo que sé, macramé en pelotas, por decir una barbaridad, ¿vale? O cómo hacer, puedes meter un tema, aunque no es popular, sobre un tema que es popular. Por ejemplo, imagínate que en un país se está debate, pues, no sé, va a haber unas Olimpiadas y hay un concurso sobre el símbolo de las Olimpiadas. Has sacado un muñequito. Pues tú dices, el muñequito no sé qué en macramé. Y a la gente le hace gracia. ¿Vale? Pero muchas veces es enganchar con temas populares con tu tema no tan popular. ¿Por qué digo esto del macramé? Porque es un ejemplo que ha pasado. Sí, sí. En la primera WordCamp, de evento WordPress en Cantabria, hay un día que son de la gente hace como talleres improvisados. 2015, ¿vale? 2015, Entonces, sí. una chica, ella se dedicaba a hacer muñequitos de punto. Y le dijo, bueno, pues voy a enseñar a hacer punto. Dice, bueno, ¿quién de estos frikis, diseñadores, programadores, no sé qué, se va a apuntar a un taller de punto? Bueno, aquello era tremendo. Todo el mundo allí Claro. oliendo. Lleno Claro, total. ¿y por qué? Pues bueno, a veces lo chocante a veces llama la atención, sabiéndolo meter en el entorno adecuado o enganchándole de la manera adecuada, ¿vale? Claro. Mediante la simpatía, el humor. El humor siempre funciona, casi siempre. Tomándote las cosas con humor, la gente la engancha fácil. Lo digo, imagínate en un debate político que están ahí poniéndose verdes dos y tú les haces un muñequito de macramé a cada uno discutiendo. O un cómic, o lo que sea. Pues al final igual acabas incluso con la pelea, ¿vale? Y la gente les hace gracia y todos te compran los muñequitos de macramé. Yo qué sé, es que me estoy inventando las cosas sobre la marcha, pero me entendéis, ¿no? Muy bien y muy buena estrategia. Es cierto que, Claro. que dando otro punto de vista, complementando la información de otros o tal, también es una buena forma de entrar en temas populares. Pero hacer un tema menos popular, tiene que ser eso, mezclando ambos, porque por sí solo sería una cuestión de tiempo, mucho esfuerzo, mucha insistencia. A ver, o ser Apple. ¿Apple qué hace? Coge algo que nadie quiere, que nadie sabe que quiere, y consigue que todo el mundo lo quiera. Que todo el mundo lo quiera, claro. Y no Y habla igual del era algo que producto, ya, sino habla igual, de lo igual era que... algo que ya estaba en el mercado hacía años, y la gente decía, pues esto es una inutilidad. Y de repente lo convierte en una necesidad. La publicidad. Muy bien. Al final la publicidad también hace milagros. La gente, los buenos publicistas convierten irrelevancias en necesidades. Bueno. ¿Cómo? Pues a través de las emociones. Te transmiten, te dicen, no, poniendo esta pegatina en tu coche vas a demostrar el amor por tu solidaridad con el mundo, con el planeta, por ejemplo. Ya está, ha vendido 1.000.000 de pegatinas, a €1 la pegatina, 1.000.000 de euros. Claro. Muchas gracias, Guillermo, por tu pregunta, muy interesante. Y la última, de Arián, nuestro amigo Venga. cubano. Un saludo, Arián. ¿Recomiendas poner publicidad en tu blog personal? A ver, esto es un debate muy típico. Dice, hay que poner publicidad en el blog personal. ¿Cuál sería el momento adecuado para poner publicidad en tu blog personal? Cualquier momento. Si lo vas a utilizar, si vas a utilizar publicidad directa o contextual en algún momento, no pasa nada porque la pongas desde el principio. La gente, tus usuarios, se van a ir acostumbrando a que tu blog tiene publicidad, que tú intentas mantener tu espacio, pues es tu espacio, no tu voz, sino tu espacio con publicidad. Lo único que no te va a servir de nada, pues sabes que al principio la publicidad pues te va a venir, te van a pagar en relación a tu tráfico y a tus clics y a tus visitas. Pero bueno, no es mala manera de ir acostumbrando a la gente a que, bueno, incluso a veces puede dar la sensación contraria de que ya hay gente interesada y te pueden contratar publicidad directa porque diga, mira, este tío vende publicidad, voy a contratar. O sea O sea, que, no lo veo negativo. claro, no hay un De hecho, momento suele ni un ser lugar. peor. Si te acostumbras a la gente a no tener publicidad, el día que la pones te van a poner a parir. Es verdad, es Con lo verdad. cual, ponla cuanto antes y ya está. Ya se ha vendido y tal. No, a ver, si tu contenido interesa, la gente está acostumbrada a leer contenido con publicidad alrededor. Estamos acostumbrados. De hecho, lo obviamos. Claro. Sobre todo la publicidad, cuando ya se repite mucho, llega un momento que ya ni la escuchas, ni la ves, ni la sientes.
Entonces, pues acostúmbrales y nadie se te va a quejar. Y el que se queja va a ser uno. Va a ser peor si tú nunca has puesto publicidad y de repente un día aparece publicidad. Ahí de repente van a salir, pues eso, los defensores de la pureza. Claro. No, ya te has vendido al capital. Sí. Muy bien, Ariad, muchas gracias por tu pregunta y lamento que queden aún unas cuantas sin contestar, pero no vamos a abusar más del tiempo de Fernando, que tiene vida propia fuera de esta cámara. Y nada, muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. Muchísimas gracias por la contestación de todas las preguntas. Un saludo enorme desde Gran Canaria, señor embajador, a sus pies, como siempre. Yo muchas gracias a ti y sobre todo a vosotros los que estáis ahí y sobre todo lamento muchísimo no poder contestar a todas y lo único si acaso cuando se publique esto en el blog de SiteGround, Las podéis poner ahí, claro. La ponéis allí y muy yo buena, me pregunta, muy buena. Aunque yo no estoy como autor allí me parece, pero me suelen avisar. Sí, estás de hecho, en YouTube cuando hay comentarios y tal, si como a mí yo no me entero porque no soy el que los publica, me suelen avisar Wilkins o alguno, me avisan de, oye Fernando, ¿puedes contestar a esto que han preguntado? Claro. Yo siempre contesto. Muy buen consejo, Fernando, nunca lo había pensado. Tenéis, os dejé antes un enlace para la entrada en el blog de SiteGround en la que Fernando Tellado habla de blogs. Podéis poner vuestras preguntas ahí. Y mira, tenéis... En este caso, como ya está, ponerlas ahí y os contesto por ahí, ¿vale? Exacto. Y si no, pues aquí en el de YouTube y ya se las pasamos nosotros a él. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con una persona que estaba en el chat, que es Fernando Muñoz, que tenemos un SEO a discreción, un webinar especial en el que podéis hacer cualquier pregunta sobre SEO. Y los expertos os van a contestar en directo. La maravilla de la interacción en Internet. Tú preguntas, nosotros contestamos. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias a todos y a todas por venir. Chao.